Buen día, hermanos, espero que estén bien. Muchas bendiciones para todos. También darle gracias a Dios por ustedes, darle gracias a Dios por todas las personas que sinceramente creen en Dios y creen en Dios a la manera de Dios. Porque cuando nosotros decimos creer en Dios, no deberíamos de decir creo a mi manera, porque creer a nuestra manera no es a la manera de Dios. Es como cuando somos empleados en alguna fábrica y nos derivan una tarea y nos dice el capataz o el dueño: queremos que hagas el trabajo así, así, de esta manera. Y nosotros decimos: no, yo hago el trabajo a mi manera. Entonces va a decir el capataz o va a decir el dueño: bueno, mira, no nos sirve tu trabajo. No nos sirve porque no eres un siervo o un empleado obediente, porque tú vas a hacer las cosas a tu manera, y eso no corre, no puede ser. Entonces, hermanos, y para todos aquellos que quizás puedan escuchar este video, puedan verlo, quiero decirle que el creer en Dios no es creer en Dios a nuestra manera. Y automáticamente también, cuando creemos en Dios, también creemos en Jesús. Creemos en Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre, Dios. O sea que Jesús tiene un Dios. No es Dios, sino que Jesús tiene un Dios, porque Jesús mismo lo dice. Tú eres el Dios verdadero, lo dijo Jesús en un momento. O sea que si Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, es obediente al Padre y hace las cosas a la manera del Padre, ¿por qué nosotros, cuando decimos creer en Dios, decimos creer en Dios a nuestra manera? Entonces no es creer en Dios a nuestra manera. Creer en Dios es a la manera de Dios, porque somos siervos de Dios, somos enviados de Dios, como también Jesús en un momento dice: mi Padre me envió. Y él se sometió al Padre, hizo lo que el Padre quería y hace lo que el Padre quiere, y no hace las cosas a su manera. Dice las cosas que el Padre quiere que diga, y Jesús no dice las cosas que él quiere decir y como se le antoja. Entonces tenemos que, para entender la Biblia completa, tenemos que leerla, la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea que, bueno, hermanos, yo creo que es un gran desafío que Dios tiene para ti, tiene para mí, para todos aquellos que creemos en Dios, creemos en Jesús como el Hijo de Dios, no como Dios, sino como el Hijo. Y que vamos a encontrar muchos, pero muchos versículos bíblicos que dicen que Jesús es el enviado del Padre. No dice que Jesús es Dios. Dice la Biblia que Jesús es el enviado del Padre, es el sumo sacerdote. El sacerdote, o dice también la Biblia que Jesús es el siervo sufriente. Si Jesús es siervo, no significa que Jesús es Dios, porque o es Dios o es siervo, o es una cosa o es la otra. Y bueno, vamos a leer Mateo 24:36 y les leo así una pequeña introducción que no se los voy a leer 24:36 todavía, les voy a leer la introducción antes. Nadie sabe ni siquiera los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. Dice: nadie sabe ni siquiera los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, está diciendo aquí que nadie sabe ni el día ni la hora de la venida de Dios. O hagamos un poquito para atrás, que Dios enviará a su Hijo
a la tierra en un tiempo futuro, quizás muy lejos, quizás muy corto, no lo sabemos nosotros, pero que Dios el Padre enviará a su Hijo en el poder del Padre, no es el Padre, pero enviará al Hijo en el poder del Padre, con la autoridad del Padre, a rescatar a todos aquellos que hayamos quedado, si Dios quiere, en este mundo. Y separará el trigo, dice la palabra, el trigo de la cizaña. Así que bueno, hermanos, quiero leerle Mateo 24:36, que dice así. Dice, así también vosotros cuando os veáis, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que Jesús acá, hermanos queridos, Dios está diciendo a través de Jesús, y Jesús lo está confirmando, que nadie sabe ni el día ni la hora que Jesús va a venir en la autoridad del Padre, de Dios, del Creador de los cielos y de la tierra, sino que el que sabe ese día y esa hora, es el Padre. Y Jesús está diciendo, mi Padre sabe el día y la hora que yo, el Hijo, he de regresar a rescatar a aquellos que han quedado atrás, aquellos que han quedado en esta tierra y que han de pasar por situaciones difíciles, porque la palabra de Dios dice que la iglesia, el pueblo, nosotros, si todavía estamos, dice que vamos a pasar por la gran tribulación. Lo dice en Apocalipsis, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No podemos discutirle a la Biblia si dice o no dice, porque la Biblia nos aclara, con sencillez, con autoridad, nos está diciendo la Biblia que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y dice, nadie sabe ni el día ni la hora, sino solamente el Padre, dice Jesús. Solamente mi Padre sabe cuándo yo, el Hijo, voy a venir por mis hermanos, porque Jesús es nuestro hermano, no es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano mayor, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros de esa situación que estábamos antes, porque antes estábamos separados de Dios, éramos ajenos a los propósitos de Dios. Así que bueno, hermano, esto es lo que dice Mateos 24:36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí el Señor nos reitera, o sea, Jesús nos reitera, que solamente su Padre, Dios, lo sabe. Si Jesús fuera Dios, supongan esto, hermano, si Jesús fuera Dios, Jesús no sabría a qué hora vendría Él, porque si se supone que yo creo que Jesús es Dios o digo que Jesús es Dios, entonces Jesús, como Dios, ya que le llamamos Dios a alguno, o creen algunos que Jesús es Dios, Él debería de saber el día y la hora que Él ha de venir. Pero aquí Él está denunciando que Él no sabe ni el día ni la hora. Y Él está hablando de una segunda persona, aparte de Él. Está hablando de otra persona. Dice mi Padre. Es como que yo mire al costado y diga, mi Padre es el dueño de las llaves de la puerta de mi casa. O sea, de la casa de Él, porque yo soy el Hijo. Mi Padre es el que tiene la llave de la casa. Es el Señor de la casa.
Y acá Jesús está diciendo, mi Padre es el Señor del día de mi regreso, del Hijo, a buscar a aquellos que se habían perdido, a rescatar a aquellos para que no padezcan en el tiempo del fin y sean salvos, porque han creído, porque han guardado los mandamientos de Dios a través de Jesús, porque Jesús vino a proclamarse a Él, no, dice que Jesús vino a proclamar al Padre, no se vino a proclamar Él, vino a proclamar al Padre. Así que bueno, hermanos, yo no, esto no se trata de discutir si ustedes quieren creer o no quieren creer. Yo creo que cada uno de nosotros somos grandes, somos personas racionales, somos personas que tenemos capacidades de poder entender lo suficientemente claro lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice, no lo que digo yo lo que trato de exponer es que muchos años nos han estado enseñando algo que no es bíblico y hemos estado creyendo que algo que no es bíblico, hemos estado creyendo en eso y lamentablemente hemos estado creyendo en una mentira. Quizás lo que nos enseñaron también, a ellos nadie le enseñó nada. Y bueno, pero es tiempo de no quedarnos en el pasado, de lo que aprendimos porque nos enseñaron aquellos o lo otro, más allá y más atrás nos enseñaron. Es tiempo de que nosotros personalmente podamos leer la Biblia y pedirle sabiduría a Dios. No esperar que nos cuenten el cuento, sino ser nosotros los partícipes de entender y comprender a Dios, porque Dios quiere que tú le entiendas y que yo le entienda, y que si tenemos falta de sabiduría, dice que se la pidamos, y Él nos da la sabiduría, y dice que nos da la sabiduría en abundancia y sin reproche. Hermanos, ustedes pueden creer en lo que ustedes quieran creer, o si ustedes quieren creer en lo que les han enseñado, hay libertad. Hay libertad de ustedes seguir creyendo en lo que creían, en lo que les enseñaron. Pero recuerden esto, que cuando nos presentemos delante de Dios el Padre y nos presentemos delante del Hijo, el Hijo va a decir, aquí está mi Padre. Este es el Dios verdadero. Jesús no va a decir, yo soy el Dios verdadero. Jesús va a decir, mi Padre es el Dios verdadero. Yo creo que hay más claro que lo que nos dice la Biblia, que en lo que nos habla la palabra de Dios, creo que hasta un niño lo entiende. Hasta un niño lo entiende. Pero lamentablemente hemos sido enseñados, como yo también lo fui en un tiempo, porque lamentablemente me enseñaron así, y yo decía y repetía lo que otros me decían, lo que otros me enseñaban. Pero ¿qué hay si tú eres tu propio proveedor de ese conocimiento a través del mensaje de la palabra de Dios, y que Dios sea el que te lo revele a ti? Que no sean los hombres, sino que sea Dios mismo que te revele su verdad, y que es así como está en la Biblia. Porque yo no puedo decir que Jesús está equivocado cuando Jesús está diciendo, tú papá eres el Dios verdadero, tú papá eres el Padre verdadero. Y yo le digo a Jesús, pero ¿cómo, Jesús? Yo creo en vos que tú eres Dios, pero tú estás diciendo que tu Padre es el Dios verdadero. Entonces estoy diciéndole a Jesús, entonces tú sos un mentiroso. Jesús no puede mentir. Y Dios el Padre tampoco miente. Yo no puedo decirle a Jesús que es un mentiroso cuando Jesús está diciendo, mi Padre es el Dios verdadero. Y yo soy el Hijo, dice Jesús. Y tú eres el Señor de señores, dice Jesús, y yo soy el discípulo, el siervo.
el sumo sacerdote, como dice la palabra de Dios, de la clase como la de Melquisedec. Así que bueno, hermanos, es un tiempo de recalcular, un tiempo de decirle, bueno, Señor, mira, no tengo sabiduría. Yo tampoco la tenía, pero le he pedido a Dios todos estos años y aún le sigo pidiendo porque hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo no comprendo, hay cosas que le estoy diciendo, bueno, Señor, quiero que me reveles tal o cual cosa porque insisto en esto. Necesito excavar, ahondar un poco más en la razón, en la verdad, porque no puede ser, yo no me puedo quedar con esta duda. Quizás Dios me diga, bueno, te revelo tal o cual cosa y sí, pero quizás hayan otras cosas de que Dios no me quiera revelar y bueno, si Dios no me quiere revelar otras cosas me tendré que aguantar, por así decirlo. Y Dios en algún momento, cuando me enfrente delante de Él y ante su Hijo, me diga, bueno, esto era así, o esto era así, o esto era así. Así que bueno, hermano, eso lo que leíamos en Mateo 24:36, espero que ustedes lo anoten después. Y vamos a otro libro también, que ya se los digo, y es Marcos 13:32, Marco 13:32, y Marco 13:32 dice así: pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Acá nos confirma lo que leíamos en el pasaje anterior de Mateo 24:36, pero acá lo recalca, que ni el Hijo de Dios sabe ni el día ni la hora del regreso de Él mismo. El Hijo no sabe el día y la hora que ha de venir, pero sí el Hijo lo está confirmando acá y diciendo que el Padre es el único que sabe el día que el Hijo vendrá, o que el Padre lo va a enviar al Hijo en ese tiempo a que vuelva por nosotros. Lo está diciendo la Biblia, la palabra de Dios, lo está diciendo Jesús. Yo no puedo decirle a Jesús, no, sos un mentiroso, Jesús, porque si a mí me han enseñado que tú eres Dios, tú tenés que saber el día y la hora que tú vas a venir, porque tú eres Dios. Tú sabes el antes y tú sabes el después, pero Jesús está diciendo acá que ni Él sabe ni el día ni la hora que ha de venir. Entonces, ¿quién es la autoridad suprema acá? ¿Jesús o Dios? Jesús está diciendo que Dios es el Dios verdadero y que Dios es su Padre. ¿Cómo? Dios es su Padre, pero también a su vez Jesús es Dios. Y la Biblia en ninguna parte dice que Jesús es el Dios verdadero. Dice que Jesús es el siervo, es el enviado del Padre. Y tenemos que ver, hermano, porque lamentablemente hombres y mujeres, no sé, digo yo, supongo, esto no quiero apuntar a nadie con el dedo, pero han transgiversado la Biblia, han adulterado la Biblia y han enseñado la Biblia a la manera y gusto y conveniencia de cada uno para manipular a las personas. Dada la circunstancia que las personas están pasando, las dificultades que están pasando y que la gente necesita una respuesta y necesita una salida y necesita un camino, necesita una razón, y muchas veces caemos en esa trampa, pero Dios quiere que tú y yo seamos libres, que entiendamos y comprendamos la palabra a la manera de Dios y no a nuestra manera. Así que dice Marcos 13:32, pero de aquel día
ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Recuerden esto, hermano, anoten los versículos y léanlo. Vamos después a Lucas 22, Lucas 22, ya les digo. Lucas 22, 42 y Lucas 22, 42. Hermano, no se olviden de anotar los versículos, anoten los versículos y después léanlo, porque eso nos saca de toda duda y de toda interrogancia y nos ayuda a entender de que Dios no nos está mintiendo. No yo, sino que Dios acá, la palabra de Dios está diciendo que esto es así. Y que necesitamos de que Dios el Padre, a través del Hijo, o Dios el Padre, la palabra de Dios, nos revele cuál es lo exacto de lo que Dios dice y lo que Dios no dice, lo que Jesús dice y lo que Jesús no dice, porque Jesús dice que el Padre es el Dios verdadero. Bueno, yo debo de creer que lo que dice Jesús es real, es verdadero, y que Jesús no miente, que el Padre es el único Dios, y que Jesús está diciendo yo no soy el Dios verdadero. Y Jesús no dice yo soy Dios. Jesús dice que mi Padre es el Dios verdadero. Así que bueno, leamos Lucas 22, 42 y dice así, Lucas 22, 42, diciendo, Padre, ni siquiera pasa diciendo Jesús. Jesús dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí en Lucas 22, 42, Jesús está diciendo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa de amargura, esta copa de dolor, esta situación tremenda que voy a pasar, que es la muerte, que es ser clavado en una cruz, que es ser azotado. Padre, si puedes pasar esta copa de mí, que pase, pero no se haga mi voluntad. Si Jesús fuese Dios, ¿para qué necesita decir que pase esta copa de situación difícil si Él la podía pasar? Si fuese Dios podía haberla pasado y no necesitaría recurrir a nadie porque Él es Dios. Entonces, veamos con claridad, hermano, lo que dice la palabra de Dios, si está bien o si está mal. Entendamos de que aquí Jesús dice, Padre, tú eres el Dios verdadero y tú eres el que puedes hacer que pase esta copa de dificultad, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya, no la mía. Así que bueno, hermano, es un tiempo de desafío que te animo a que tú y todos los hermanos y todos aquellos que creen en Dios y en Jesús puedan leer la Biblia y entender la Biblia a la manera de Dios y no a la manera que nos han enseñado, porque lamentablemente, les voy a ser honesto, estamos pagando para que nos enseñen la Biblia y para colmo de todo nos enseñan mal, porque estamos pagando para que nos enseñen la Biblia, porque unos dan el diezmo, la ofrenda, unos llevan ropa, llevan comestible, y no está mal todo eso. Pero hay que entender una cosa, si voy a pagar para que me enseñen mal, me quedo en mi casa y leo la Biblia en mi casa, porque si vamos a la realidad, en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia encontramos de que se pierda la salvación por yo no congregarme. La Biblia no dice que perdemos la salvación por no congregarnos. La Biblia dice que tenemos que reunirnos,
que es bueno que nos reunamos, pero no dice que vamos a perder la salvación por no reunirnos. Y la Biblia dice que en donde hay 2 o 3 hermanos, dice que Dios estará allí, porque Dios es espíritu. Dios estará allí. O sea, hermanos, la salvación no se pierde por no congregarnos. Porque si tú estás en tu casa con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu nieto, y están leyendo la Biblia, orando a Dios, allí Dios va a estar. Dios va a estar. Porque Él dice, Él está en donde hay 2 o 3, no necesita que hayan masas de miles, de cientos. No necesita Dios eso. Dios no necesita la cantidad, necesita la calidad, porque pueden haber adentro de una congregación 200 personas, pero Dios no busca la cantidad. Los pastores y los evangelistas y no sé quiénes otros más buscan la cantidad, porque en la cantidad también hay esto. Se deja mucha plata. Y cuando esa fuente de plata no fluye, se caen las caretas, porque muchos pastores viven de los feligreses, que muchas veces hay hermanitos queridos y hermanas que no les alcanza para llegar al 15 o al 20, o no les alcanza para llegar a fin de mes, porque dejan su ofrenda y su diezmo. Y dicen, sí, Dios me bendice. Sí, hermano, Dios te bendice, pero decíselo al frente de tu casa que está hecho una tapera. Se te llueve la casa. Tenés piso de tierra, tenés piso de portland. La casa no hace a las personas, pero sí, vamos a la realidad, si decimos que Dios es rico, que Dios es el dueño de la plata y del oro, y viene alguien y dice, sí, pero ¿cómo me está diciendo que Dios es el dueño de la plata y del oro? Pero mira cómo vivís. Estás enganchado, no pagas luz, no pagas agua, se te llueve la casa, mira la casa que es una tapera, al frente de tu casa es una tapera, la pintura está toda mojosada. Hermanos, no digamos de que Dios es el dueño de la plata y del oro, y que ese Dios dueño de la plata y del oro es nuestro Dios, porque estamos pasando vergüenza y no nos damos cuenta. Primeramente arreglemos nuestra situación para después decirle a otros de que Dios es el dueño de la plata y del oro. Porque si yo voy a decir que Dios es mi Dios y es el dueño de la plata y del oro, pero mi vida es un desastre, no solamente en lo personal, sino también en mi casa o en mi trabajo o el frente de mi casa o se llueve en mi casa, y los demás ven y dicen, pero yo no quiero tu Dios, mira cómo estás, mira cómo estás. Yo creo que tenemos que empezar a mirarnos personalmente, empezando por mí, qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos enseñando. Y bueno, le voy a leer el último versículo, capaz que me pase unos minutitos. Juan 10, 29. Y Juan 10, 29 dice así. Juan 10, 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí Jesús está diciendo que Dios el Padre es mayor que Él y que mayor que todos. Jesús lo está diciendo. ¿Cómo puede ser que Jesús diga que el Padre es mayor que Él y que mayor que todo, y a su vez Él sea Dios? Porque Él no está diciendo acá en este pasaje que Él es Dios y que Él es mayor, sino que está diciendo Él, acá, Él es el mayor, no yo.
Jesús no está diciendo yo soy mayor. Jesús está diciendo mi Padre es mayor. Mi Padre es el Dios verdadero. Mi Padre es el que sabe el día y la hora. Hermanos, la Biblia no miente. Ustedes pueden creer en lo que ustedes quieran creer o en lo que se les enseñe, pero recalculemos, porque lamentablemente nos han estado mintiendo a cara de perro. Dice, mi Padre que me las dio, sus ovejas, nosotros, sus discípulos, sus siervos, es mayor. Jesús dice, mi Padre es mayor que todos. Incluso Jesús también dice, mi Padre es mayor que yo. Pero ¿cómo? Si nosotros los cristianos decimos que Jesús es Dios, ¿y cómo? Jesús es Dios y está diciendo que el otro, el que está a mi derecha, es mayor que Él. Entonces tenemos dos dioses. Y Dios descarta el politeísmo. Dios está en contra del politeísmo. No pueden haber tres dioses. Y no hay un Dios dentro de otros dos dioses, como le dice los cristianos, que dicen que hay un Dios, hay tres dioses en uno. Y dicen que la Trinidad y... Eso es una mentira, hermano. Dios es Dios y el Hijo es el Hijo. Y Dios es santo. Y Dios es espíritu. Pero es la misma persona. Dios es santo y es espíritu. Yo no lo puedo desmembrar a Dios por un lado, al Espíritu Santo por el otro lado y al Hijo por el otro lado. Y digo, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Dios es Dios. Porque no hay una consistencia que yo pueda encontrar en la Biblia, porque si lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar, si yo enseño de esa forma la Biblia, vamos a encontrar en la Biblia mucha inconsistencia, pero si yo enseño de que Dios es el Padre, que Dios es santo y que Dios es espíritu, y enseño que Jesús es el Hijo de Dios, no voy a tener controversia y no voy a encontrar inconsistencia en la Biblia. Porque no encontramos en la Biblia la palabra Trinidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis no la encontramos. Jesús no enseña que Dios es un Dios trino. Perdón, hermano. Los discípulos tampoco enseñaron que Jesús era un Dios en tres personas. Pedro, Santiago, Tomás, Timoteo, Lucas, Juan, Isaías, Jeremías, Jonás. Ninguno de esos enseñaron de que Dios es un Dios en tres personas, y ellos nunca enseñaron de que Dios es trino. No lo enseñaron. Pero tenemos que leer el libro desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que bueno, hermanos, voy a hacer una oración, me pasé un poquito, pero esto va a seguir porque quiero mostrarle otros pasajes, otros versículos bíblicos, otros capítulos, para que vean que la palabra de Dios no miente. Yo puedo mentirles, puedo enseñarle algo que me hayan enseñado a mí a la manera del que me enseñó y yo en seguirlo enseñando a la manera que me enseñaron, pero voy a seguir enseñando un error. Y a su vez de enseñar un error, enseñar una mentira. Y Dios no es un Dios que miente. Jesús no miente. Dios el Padre no miente. Dios es un Dios santo y Dios es espíritu. Es la misma persona. No está desmembrado Dios por un lado, el Espíritu Santo por el otro. Es la misma persona. Dios es santo. Dios es espíritu.
son nada más que el Hijo y el Padre, y el Padre y el Hijo. No hay tal cosa como tres personas. Así que bueno, hermanos, hagamos una oración y bendiciones para todos y que bueno, el Señor les guarde y les fortalezca en estos días, en estas horas, y que bueno, que leamos esos versículos, lean esos versículos y ustedes son libres de creer en lo que ustedes descubran en la Biblia, lo que Dios les revele en la Biblia. Así que bueno, oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por tu bendita misericordia, te doy gracias por un día más de salud, te doy gracias por la vida de mis hermanos en la fe, te doy gracias por aquellos que están pasando por dificultades, pero que tú les estás sosteniendo, que tú le estás dando fuerza, que tú les muestras el camino, que tú disipas las dificultades, que tú disipas las oscuridades, que tú siempre has prometido y has cumplido, y que tú no les abandonarás, como dice tu palabra, hasta el fin del tiempo, hasta el fin de los tiempos. Por eso, Padre, te ruego por todos los hermanos en la fe, por todos aquellos hermanos y aquellos que creen en Dios, que tú te reveles a ellos y que ellos puedan entender la Biblia no a la manera mía, sino a la manera de Dios el Padre, y que creamos que Jesús es Jesús y que Jesús dice lo que Dios el Padre quiere que diga. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, y quedamos en tus benditas manos y glorificamos tu nombre eterno y te damos gracias porque el Cordero santo y maravilloso de tu Hijo ha hecho de nosotros un pueblo santo para ti, mi Dios, y somos rescatados por su sacrificio, por los sacrificios de Jesús en la cruz, porque el Padre mandó a Jesús para rescatarnos. Así que bueno, bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo quedamos en tus manos y continuamos el resto de este día y de los días y de los años que podamos estar aquí. Amén y amén. Así que bueno, bendito hermanos, quedamos así. Nos vamos a encontrar en algún otro momento, en otro mensaje que Dios me está dando, y los tengo acá escritos y se los voy a compartir. Así que bueno, bendiciones para todos.